Hola, ¿cómo están? Este seminario tiene una primera parte que la presentamos el año pasado, por ende voy a seguir ese hilo de trabajo en este segundo apartado, ya que es parte del trayecto de tesis, poner a prueba primero en un lugar seguro lo que estamos tratando de investigar y ir caminando despacito hacia lo que sería en algún momento, espero, deseo, una defensa de tesis. Soy estudiante del doctorado. Arranqué el doctorado en el año 2018, primero de manera informal, sin participar de ningún programa de becas, y después, durante 3 años de ese trayecto, la beca de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. Abandoné ese rol de becario en el año que estamos transitando para dedicarme a hacer otro trabajo, vinculado en parte, sí, pero en definitiva no como tesista. Y estamos escribiendo ya hace un tiempo y revisando lo que tratamos de presentar, por lo que les voy a contar es el trabajo en las aulas. Esta es nuestra primera premisa para poder manejar este seminario y también los proyectos que tratamos de poner a prueba. Primero pensar en lo que sabemos y después trabajar con el aula desde ahí, y no desde antes o después, y para averiguar eso que se sabe hay que meter muchos condimentos en nuestras aulas, y eso es lo que les voy a tratar de contar en estos 30 minutos. La hoja de ruta para hoy es presentar las aulas, las ideas que sustentan este trayecto, saberes, y también analizar lo que concebimos como el rol ser docente, que es parte de todo ese conjunto de estrategias que tratamos de abordar desde diferentes dimensiones. Las aulas. Tenemos 3 y han sido abordadas a más y menos escala. Una de las aulas es de posgrado, pertenece a la maestría de aplicaciones y es el curso de introducción a la teledetección. Otra de las aulas es el módulo 4 de la diplomatura en geomática aplicada. El módulo 4 también es un curso de perfeccionamiento, pero se centra más que nada en dar la especialización en ambiente. Y después el otro espacio es en el grado y es en el curso que corresponde hoy, según el nuevo plan, al 5º año de la carrera de Ciencias Geológicas. Las intervenciones en los espacios son diferentes y nuestro abordaje integral tiene mayor y menor medida de acuerdo a cada uno. En orden de intervención, el espacio intervenido al 100% es introducción a la teledetección. Herramientas geomáticas aplicadas al ambiente tiene parte de material creado dentro de este trayecto de tesis, y mecánica y tratamiento de rocas, una unidad del programa. Como somos un par y seguro que tienen un anotador, vamos a trabajar. El plan en este seminario es que les cuente las estrategias que usamos, pero también aprovechando que traemos un poco de debate sobre la educación, les voy a proponer una actividad que, mientras voy relatando lo que vamos avanzando, ustedes vayan acompañando ese trayecto. A la derecha de la pantalla, sospecho que están viéndome chiquitita por ahí y ven lo más grande que ven es una presentación que tiene un montón de letras, lo cual da mucho de qué hiciste, Arlen, por qué pusiste tantas palabras y en las presentaciones no se ponen. Es un ejercicio. Este es un extracto de una toma de muestra de observación de clase. Básicamente una observación de aula es ir a un espacio, tomar notas sobre lo que pasa en la dinámica del encuentro. En este trayecto de tesis esto lo hicimos muchísimas veces. Tomar notas, ir al aula y tomar notas a criterio. Observar y ser objetivo sobre qué pasa, cómo es el interactuar del aula, dónde está quien enseña, qué hacen estudiantes durante ese trayecto, si hay preguntas, si no hay preguntas. Y con esas notas uno hace un análisis. En esta observación de aula les saqué un pedacito, un extracto de introducción a la teledetección, de uno de los espacios donde hicimos esta intervención. En la introducción a la teledetección les voy a mostrar el trayecto completo de lo que hacemos, y por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer con los otros 2 casos.
Sí les voy a mostrar los resultados y las estrategias educativas de los otros dos, pero no el paso a paso que hemos construido. Fíjense este caso, en una observación de aula. Se habla de un docente que retoma el concepto de regiones del espectro y ejemplifica con un paso a paso, con unos datos, cómo se puede interpretar esta información. Mete el caso en los datos de Landsat y usa software de MVSnap para explicar esos resultados de manera numérica. Incorpora preguntas, es una escena en diferentes secuencias y trata de contestarlas con el aula. Les estoy resumiendo básicamente esa observación de clase. Ahora bien la pregunta, si ven el triángulo que está acá, a la derecha, ¿ustedes qué consideran que se estaría haciendo en esa actividad con el aula? Crear, evaluar, sintetizar, analizar, aplicar, comprender o conocer. Más fuerte, más fuerte. Rodri dice aplicar. Aplicar al menos. Aplicar. ¿Por qué, Rodri? Justamente porque toma como ejemplo y aplica esos paso a paso de ese concepto que quiere desarrollar. Bien. Sime también incorpora a través del chat analizar. También es correcto porque les propone que tomen una escena y hagan una observación sobre los datos que tiene dentro. O sea, valen las dos, pero van por ahí, estamos haciendo ese trabajo. Entonces, en esta observación de clase, las acciones que más tienen representatividad son esas dos. No voy a hablar si quien enseñaba se planteó ese objetivo con el aula, eso no lo voy a tocar de momento porque vamos a seguir avanzando y después lo vamos a reunir, les prometo. Ahora vamos a una actividad. Ese encuentro tenía una clase teórica, que también se denomina clase magistral, y acto seguido una actividad práctica. Esa actividad práctica es un extracto, un resumen. Básicamente lo que se les pregunta en el aula es, el agua de las lagunas de los barrios cerrados no difiere de las lagunas pampeanas. Yo no les he puesto en contexto ni de qué estamos hablando ni demás, tiene una actividad. Y los pasos son identificar la imagen que se necesita, establecer el área de estudio, proponer una estrategia de clasificación, eso ya estamos hablando de algo propio de la teledetección, qué consideraciones tiene que hacer para implementarlo y analizar los resultados y finalmente establecer una estrategia de evaluación de exactitud de esos resultados. Rápidamente, porque estamos en un seminario y el tiempo es tirano y vamos a cerrar. Nuevamente esas actividades. ¿Qué creen que se les está proponiendo a las personas que están en ese aula en ese momento? Rodri, ¿sabes cómo? Evaluar para mí al menos. Evaluar. ¿Alguien más difiere o coincide? Y analizar también. Y analizar también, ambas. Perfecto. Evaluar y analizar en ese triángulo. Todavía no les he explicado ese triángulo. Claramente con Rodri seguro que vamos a llegar a un acuerdo en cualquier momento, pero esperemos sin ansiedad ese momento. Y ahora observemos este examen. Este es un examen de esa misma materia. O sea, les di un extracto de la clase, un extracto de la actividad práctica y ahora un extracto del examen. Es un examen múltiple opción, habla sobre una clasificación digital y da opciones para que quien viene a aprender clique la opción correcta. ¿Qué creen que involucra en ese triángulo esta acción? No, ahí me parece que para responderte necesitaría más contexto. Ahí está. Y ahí sí nos incorpora el comprender. ¿Qué crees, Rodri? ¿Qué contexto necesitaría? Sí, porque digo, si es una evaluación de múltiple opción, hay un contexto sobre desde dónde viene esa clasificación digital, ¿no? Selecciona una opción según corresponda. No sé, yo preguntaría qué, o sea, desde dónde voy a clasificar para poder elegir esas opciones. Quizás me preguntaría si hay una imagen previa, si hay una situación previa a ese pedido de clasificación, como para poder responder. Para ayudar en esa observación es solo texto. Es parte de un examen final, porque te otorga la calificación de un curso. Para mí en particular y en el marco de la investigación vamos hacia conocer
y en parte comprender, pero no me saltaría de conocer porque lo que se les está pidiendo es entender un concepto, definir, básicamente. Ahora, y con las discrepancias que hemos encontrado, les voy a hablar de operadores cognitivos. Esta no es una idea nuestra, por supuesto, hay genialidades en educación que se han encargado de construir las herramientas que se usan en el espacio, que básicamente lo que propone Bloom, se le conoce con la jerga común como la taxonomía de Bloom, pero es básicamente taxonomía de objetivos. Objetivos que tiene una persona que se dedica a enseñar con respecto a su aula. Esos objetivos pueden estar marcados sobre algo que uno intuitivamente llegó o, desde las ciencias de la educación, un objetivo a criterio de lo que yo quiero con el aula como docente y con mi equipo docente. Fíjense que hay orden superior y orden inferior. Y que la jerarquía que se utiliza de acuerdo a la complejidad de la actividad. Observen que más o menos fuimos llevando de hacia arriba hacia abajo. ¿Respecto a qué? Había una actividad y una clase. La clase estaba en evaluar y analizar. La actividad estaba en, creo que analizar, y lo habíamos armado y aplicar. Se íbamos bajando y finalmente, con discrepancias, comprender o conocer. Fue bajando el orden en la jerarquía de capacidades de pensamiento. Y fíjense también que la evaluación es lo que otorga la calificación del curso. Se entiende ese trayecto. Entonces, de todas situaciones como objetivo de aprendizaje que se pensaron para el aula, la evaluación, que es lo más importante para cerrar, es la de orden inferior. Y esa es una observación que hicimos para uno de los cursos en los que trabajamos. Hay varias observaciones, había muchos detalles sobre el aula de introducción a la teledetección que teníamos por revisar, pero uno de los más grandes fue la síntesis que pecábamos en el trayecto docente y también como investigadores de resumir todo a un examen múltiple opción. ¿Qué nos propusimos? Elaborar una propuesta didáctica, donde la problematización sea una constante. Y ese objetivo de crear sea como el objetivo, el horizonte de todo el curso, llevar a nuestros estudiantes a que en su examen pasen de orden inferior a orden superior en el trayecto del curso. Básicamente lo que se tuvo que hacer es, primero, revolucionar el equipo docente y comprometer a todo el equipo a trabajar, porque obviamente en un trayecto de investigación en educación, uno trabaja en un equipo, no se trabaja en soledad, y el equipo acompaña esa propuesta, y por suerte en este caso no fue un problema, sino una bendición ese equipo. Dividir el programa de clases base y trabajar en conjunto, llevando los contenidos hacia el aprendizaje basado en problemas. Básicamente, para poder llegar a ese objetivo, teníamos que plantear problemas de base desde el primer día para enseñar los conceptos básicos, elaborar hojas de ruta y machetes que le ayudaran a estudiantes con la herramienta, que suele ser la primera barrera para poder entender los problemas, hacer preguntas para cada uno de los casos y salir de la especificación, porque en la edición base lo que teníamos era solo un caso práctico, en un apartado nomás. No teníamos diferentes problemas para elegir. Y también trabajar en equipo, fomentar el desarrollo de una actividad conjunta. En algunos tramos solo tomamos el trabajo en equipo y después nos dimos cuenta que también teníamos que recuperar este examen múltiple opción, darle contexto, que es lo que mencionaba Rodri, y trabajar con el equipo docente sobre las preguntas que queríamos para nuestra aula, y no dispersas de cada tema de acuerdo a los tópicos que se tocaron y que se reúnan en un conjunto. Después, hicimos lo mismo en herramientas geomáticas aplicadas al ambiente. Teníamos problemáticas ambientales, textos que habían escrito algunos de los docentes que teníamos a disposición,
y trabajar en un hilo conductor llevando lo que queríamos, que era que estudiantes creen, a una propuesta integradora paso a paso. Eso fue llenándose de condimentos para poder lograr el objetivo. Sumamos e incorporamos encuentros sincrónicos como actividad docente que antes no existía, y al incorporarla nos pudimos dar el permiso también de poder tratar problemas específicos, y el hilo llevó a que al final del curso cierren y creen sus propios contenidos, sus propios problemas y respondan sus propias preguntas de acuerdo al desafío planteado con alguna estructura para que lo puedan sustentar. Y en el tercer caso, lo que trabajamos era un pequeño pedacito de una materia grande. Entonces, ¿cómo hacer para pensar en las herramientas geomáticas, para transitarlas y para que estudiantes que tienen un objetivo que no es mejorar geomática, sino problemas vinculados con el uso de la herramienta en un pequeño apartado, pensamos en algo que integre todo el curso y denominamos momentos culturales a situaciones, en este caso de obra civil, que estaban ubicados en diferentes puntos del globo y tenían ciertas características. Entonces, si estudiantes trabajaban semana a semana un pedacito de la introducción al curso, hablando sobre una obra específica, sus características, la roca en la cual está inserta y su ubicación geográfica, estábamos incorporando poco a poco ese concepto de espacialidad. Y a su vez iban a trabajar en su proyecto, que era hacer mapas geotécnicos con herramientas que de base no sabían usar. Armamos diferentes desafíos, porque no se le puede pedir que hagan clasificaciones espectrales en el grado, si eso no era parte del trayecto. Entonces separamos los tipos de objetivos de acuerdo a lo que estudiantes se quieran proponer en su trayecto, y acompañamos ese desarrollo con diferentes herramientas. Creamos apuntes, creamos videos, dimos clases de consulta y elaboramos con estudiantes la construcción de mapas con las herramientas que les proporcionamos sobre las unidades geotécnicas, que era uno de los temas puntuales de esa unidad, y también la parte de escritura, que no era parte del armado de ese mapa de base. Lo que vimos recién de observar una clase, observar una actividad, observar una evaluación, es parte de lo que denominan Rinaldi y Donolo estudios de diseño, la parte base. Es diferente para los tres casos que hemos incorporado, pero como el del ejemplo que les he mostrado en este seminario es el primero, les dejé la foto de esa situación. Después de observar, con esas actividades que hemos enumerado, está el apartado de intervención. La intervención requiere de un insumo fundamental, además de esas tres cuestiones: observar una actividad, todas las actividades del programa, no la del ejemplo, sino todo el conjunto. Realizar un análisis sobre cómo se integran los conceptos, cuáles se repiten, cuáles tienen una redundancia, respecto a la cantidad de software que se tienen que usar, por qué se usan varios y no se usa uno, por qué se cambia de espacio, todos esos detalles, y también preguntar a través de encuestas que ven nuestros estudiantes con respecto a su trayecto educativo, dónde están las fallas que observan, dónde están los desafíos, las partes positivas, qué parte de los contenidos no se entienden o no les quedan como experiencia, qué pasa con los casos, cómo ampliarlos. Todo ese tipo de preguntas fueron elaboradas en una encuesta a estudiantes, y con eso se elaboró una intervención didáctica para el equipo docente. Después de ese paso viene un análisis retrospectivo. Básicamente, ¿qué es un análisis retrospectivo? Tomar lo que se creó y volverlo a repetir y a evaluar la opinión del aula, y también extractos de relatos de estudiantes que han pasado por el trayecto y te hacen una devolución, y también docentes que están involucrados en el proceso. Esa secuencia de trabajo la repetimos en los tres casos, y obviamente no en un pedacito, sino en todo el curso completo. Otros instrumentos que existen vinculados para medir ese trayecto
tienen que ver con el tomar una medida de la mejora de la propuesta. O sea, yo hice una propuesta en el aula y cómo mido que fue efectiva o que generó un cambio en los saberes del espacio. Y ahí se incorpora un nuevo concepto que es la prueba de pensamiento espacial. La prueba de pensamiento espacial la creamos en base... La creamos en base a una referencia de Bernard Lee que tiene sobre cartografía y SIG, y le incorporamos situaciones problemáticas de teledetección a esa misma base para poder medir algo que es representativo para nuestro espacio. ¿Qué es una prueba de pensamiento espacial? Básicamente medir lo que se sabe sobre teledetección, sobre geomática en general y sobre situaciones problemáticas y el rol que cada uno ocupa en ese tema, y medir el antes y el después de la intervención. Eso nos otorgó para el curso de Introducción a la Teledetección, que es el caso que usamos en este seminario para representar, un salto importante en esos saberes. ¿Qué pasa con el curso de abajo? El curso de abajo no formaba parte de nuestra investigación, pero correspondía a un grupo de estudiantes exactamente igual que el que transitó Introducción a la Teledetección, porque eran estudiantes que tenían una formación de grado que ingresaban a maestría. Unos hicieron un curso de la diplomatura que no estaba en este trayecto de tesis como parte de la investigación, y es por eso que podíamos medir el antes y el después sin tocar el espacio y nuestro espacio intervenido. Obviamente, siempre la intención, de acuerdo a las políticas de trabajo, no se le quita al aula la posibilidad de acceder a un saber que es bueno simplemente a los fines de la investigación. Es por eso que nuestro respaldo no tiene que ver con nuestro espacio de trabajo. No hemos quitado en el trayecto la posibilidad de aprender a estudiantes para poder simplemente medir. Lo analizamos con otro espacio que no tenía que ver con nuestra investigación. Otro de los puntos fue entender qué pasaba cuando se escribía respecto a un resultado de geomática, porque podemos generar un resultado que se transforma en un mapa, si es que entendemos que esos elementos tienen que estar, los cartográficos, para poder presentar un resultado, pero también ese resultado tiene que ser leído. Una de las recurrentes en el uso de herramientas y de presentar resultados en un aula es que quien viene a aprender te presente el paso a paso de cómo se construye. Y el paso a paso, para un rol estratégico, no es necesario, porque no preguntamos el cómo se construye, sino de acuerdo al rol, lo que te pide la empresa para la que uno trabaja, la institución, en la revista científica, es un apartado pequeño dentro de una presentación de resultados. Entonces también medimos los problemas con la escritura de estudiantes. Los problemas con la escritura es algo heredado de diferentes secuencias de aprendizaje que uno va descontando, y el lugar donde tuvimos más problemas en la investigación fue precisamente en el grado de uno de los casos, donde estudiantes tuvieron que reforzar muchísimo sus conocimientos para poder escribir, y trabajamos con ellos también en esos aspectos. Y otro de los puntos es extraer de estos relatos la evaluación sobre cómo había sido su trayecto de acuerdo a la intervención. Todo bellísimo, pero como investigadores también tenemos el apartado crítico y de autoevaluación de lo que estamos generando. Las intervenciones didácticas generan un enriquecimiento respecto a los saberes del aula. Básicamente te llevan de conocer a crear, si usamos los operadores cognitivos de Bloom. Y eso lleva a un orden superior el aprendizaje. Pero para llegar a crear, lo que se necesita es tiempo. Y los tiempos dependen de la dedicación que tiene el curso incorporada. Y si el curso tiene un cierre, las notas tienen que estar ese día, no después, ni antes. Entonces, en este trayecto que lo hemos implementado en diferentes espacios, un problema recurrente es el tiempo que se le dedica a la actividad. Entonces, ¿cómo podemos solucionar? Recuperando de relatos la situación
que transita estudiante y docente, ojo, porque el tiempo se multiplica para ambas partes, no es que hay una sola parte del equipo que no tiene ese problema. Y una de las incorporaciones para usar herramientas geomáticas y trabajar en conjunto tiene que ver con incorporar herramientas nuevas que ayuden al aula a manejar los datos sin problemas y poder pensar en lo que se les pregunta, en el interrogante. Pensar qué partes del programa de clases deberían ser parte de otro programa de clases y no de ese, o qué combinaciones de estudiantes deberían ser posibles para que puedan cumplir con el objetivo planteado. Otro de los temas para otro de los casos respecto al tiempo es en docentes distribuir las tareas. Uno de los grandes pasos que se dio fue empezar a incorporar herramientas que después le dieron a la educación a distancia, en uno de los casos, que cada docente sepa qué actividad tiene que hacer y cómo hacer que esa distribución sea efectiva. Los encuentros sincrónicos mejoraron lo que era contestar mensajes a través del foro sobre problemáticas de software. Cambia muchísimo la interacción. Son detalles, pero eso tiene que ser medido para poder evaluar cómo reducir la dedicación. Y estamos ahí, en este momento. Lo que nos lleva a entender en este trayecto de tesis es que de la parte anterior de la historia de la geomática en nuestro país, recuperamos que docentes se han formado más a pulmón en los saberes sobre el área que de otra manera. No han recibido capacitación ni formación para desde empezar a abrir una plataforma de Moodle hasta sentarse en el aula a trabajar. Es más una corriente intuitiva lo que les ha llevado a ejercer el rol que una formación en la docencia que se ejerce en el espacio. Entonces, uno de los puntos importantes emergentes del trayecto de tesis tiene que ver con trabajar con docentes en su formación específicamente en geomática, porque no es lo mismo formarse en ciencias de la educación en general y formarse en la docencia para trabajar con herramientas geomáticas. Porque en el caso de la geomática, y es lo que nos reúne acá, juega muchísimo el uso de las herramientas. Yo al aula, por ejemplo, le enseño en 3 software diferentes para resolver un problema, ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué usé 3 software? ¿Es necesario usar 3 software diferentes para trabajar? ¿Cuánto voy a perder enseñando software de acuerdo al problema que tenemos que resolver? ¿Resolvemos problemas o resolvemos dificultades, problemas de problemáticas, no de problemas de herramientas? ¿Cómo trabajo en equipo? ¿Cómo distribuyo las tareas? ¿Cómo armo mi propia aula de acuerdo a los objetivos que tenemos? ¿Trabajamos presencial o trabajamos a distancia? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para poder trabajar de una u otra manera? Esas preguntas tienen respuesta si en el trayecto, y acá nos basamos en el constructivismo, hay herramientas que se adquieren. Si esas herramientas no están, el ejercicio de la docencia tiene un peso importante en lo que se va viendo y aprendiendo con la acción. Y es un trayecto mucho más difícil para quien enseña y también para quien aprende. Por ende, estamos acá, les agradezco su tiempo y lo que quieran compartir, bienvenidos. Muchas gracias.